La honra y la gloria sea para Dios en esta tarde. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, amigos, fieles seguidores de este su programa, Jesús es fiel. Es una bendición llegar a la comodidad de su casa, en la intimidad de su hogar, allí donde usted se encuentra quizás disfrutando sus alimentos en su mesa, o quizás ya en un momento de descanso, de relajación en su sala, o probablemente en el negocio, allí en la farmacia, en la barrotería, en la tortillería. Que Dios les bendiga en esta preciosa tarde. A usted también que nos está sintonizando esta tarde a través de las redes sociales, que el Señor me les bendiga. Bienvenido a este su programa, Jesús es fiel. Esta tarde vamos a predicar un momento la palabra de Dios, en el cual pues estaremos meditando en el libro de Levíticos capítulo 17. Levíticos capítulo 17, versículos 11 en adelante. Levíticos capítulo 17, versículo 11 en adelante, dice la palabra de Dios, honrando el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por las personas. Esta tarde podríamos ponerle un tema a esta predicación: la sangre de Cristo, la sangre de Jesús. Es un tema bastante importante, un tema bastante interesante para muchos de los que tratamos, algún amigo que trata de entender cómo es que la sangre produce vida. En todo aspecto de la vida, cuando tenemos alguna emergencia, cuando tenemos alguna necesidad, estamos en un hospital, a veces vienen los médicos, los encargados, dicen: necesitamos sangre, necesitamos urgentemente sangre tipo, y nos empiezan a dar el código de número de sangre. ¿Por qué? Porque la Biblia lo describe exactamente en este versículo, que la vida en la carne consiste en la sangre. No podíamos tener vida si no tenemos sangre. Entonces, una de los méritos que Cristo hizo por nosotros es darnos su sangre por nosotros, para que ahora tengamos vida. El derramamiento de la sangre de Jesucristo sobre la cruz fue el factor que hizo posible que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados y la aceptación en su presencia, como en la presencia de Dios. Sin derramamiento de sangre, dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, no hay remisión o perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Fíjese qué importante es saber, mis hermanos y amigos que nos escuchan y que nos ven, la necesidad de que para que tengamos vida debe de fluir sangre en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestra carne. Cuando alguien está muerto, la sangre ya no tiene validez. La sangre se descompone, se deshace. Entonces un muerto básicamente no tiene sangre. Entonces, cuando el hombre no acepta el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, no está aceptando la sangre de Jesús que un día fue y derramó por toda la humanidad. Entonces esa persona aún se encuentra en sus delitos y pecados. No está vivo, no tiene la sangre de Jesús en sus venas. Y fíjese, le voy a dar algunos textos, mis hermanos, porque la Biblia lo dice en Romanos. Por ejemplo, un mensaje, un texto bien conocido en Romanos 6, 23 dice que cuando todos pecamos, la paga del pecado es la muerte. La muerte es lo único que nos queda después de haber pecado. Cuando alguien no acepta la sangre de Jesús, está muerto en sus delitos y pecados. Jesús pagó un precio por nosotros con su propia sangre al morir en la cruz del Calvario. Hizo un sacrificio expiatorio por nosotros.
Imagínense que Jesús dio su propia vida como un cordero, en el cual hizo posible que todos nosotros ahora tengamos su sangre. Y la sangre de Jesús significa que ya no somos ahora sus enemigos, sino que ahora más bien somos sus amigos, sus hijos. Amén. Para la gloria de Dios somos hijos e hijas, herederos y coherederos con Cristo, dice la palabra de Dios. Por fe nosotros aceptamos lo que Jesús hizo en nosotros y por nosotros. ¿Qué causa? ¿Qué causas provee el pecado? ¿Sabe? Cuando alguien está en sus delitos y pecados, el pecado nos separa de Dios. Por ejemplo, en Isaías 59 dice: pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír ni ver. El pecado nos separa muchas veces de la comunión con Dios. El pecado nos separa muchas veces de la misericordia de Dios. ¿Y cuántas veces vemos, mis hermanos, muchas personas que están separados de Dios, están vivos tal vez físicamente, pero están muertos espiritualmente? Están muertos en sus delitos y pecados y están separados de Dios. Por eso dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, también dice en el libro de Romanos. En Salmos 38 dice que el pecado nos hace sentir a veces culpabilidades, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, dice, como una carga pesada se ha agravado sobre mí, dijo el salmista, cuando había cometido aquel error. Él sentía esa carga dentro de sí, sentía esa carga que no lo dejaba estar libre para acercarse a Dios. Hermano y amigo, en el nombre de Jesús, yo te animo en el nombre de Cristo. Si bien es cierto, como humanos a veces le fallamos a Dios, no carguemos con el peso del pecado, porque hay un Dios que ya vertió su sangre en la cruz del Calvario por todos nosotros. Quizás, mis hermanos, nosotros no éramos merecedores para obtener esa garantía, esa libertad. ¿Quiénes eran los merecedores? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel era los merecedores. Por ellos vino Jesús. Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 1 versículo 12, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Así como tú, así como usted y así como yo, que creímos en Él, creímos en su sangre. Ahora somos hijos de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, ahí el profeta, a través de Dios, de su palabra, Dios daba la sentencia y decía que el alma que pecare, esa morirá. Y recuerde que si alguien está muerto es porque no tiene la sangre de Jesús, es porque no tiene la sangre de Cristo. La sangre, mis hermanos, para nosotros es vida, la cual, mis hermanos, nos protege de la culpabilidad. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, hoy tenemos la sangre de Cristo en nuestro ser y somos libres de toda obra del enemigo. Ahora, aunque el enemigo nos quiera acusar, Cristo ya pagó un precio por nosotros. Jesucristo fue como un cordero. En Éxodo capítulo 12, Dios ordena al pueblo de Israel que untara la sangre de un cordero sobre los dinteles, sobre las umbreras, en las puertas, en las ventanas, para que cuando llegara el destructor en aquel tiempo, solamente pasara por alto al ver la sangre. La sangre de aquel cordero que era rociada en aquellas puertas de esa casa no tenía, mis hermanos, validez la muerte para entrar, sino esa sangre estaba protegiendo esa casa, esa sangre estaba protegiendo a esa familia. Es un tipo que hoy podemos verlo. Ese cordero, mis hermanos, era un cuadro representativo
a lo que ahora es el Cordero de Dios. Que un día Juan, cuando estaba bautizando en el río Jordán, dijo: viene uno tras de mí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, ahí va incluido ese pecado. Ahí va incluido. Dios, a través de Jesucristo, mostró su amor, dándonos a Jesucristo como un cordero apartado, limpio, sin mancha y sin arrugas. Un cordero blanco, un cordero especial, como los que se sacrificaban en aquel tiempo. En los tiempos de Moisés, de Elías, mis hermanos, la Biblia ordenaba que para ofrecer un sacrificio tenía que buscar un corderito, un animalito limpio, completamente sano. No tenía que ir ese animalito defectuoso, tenía que estar sano. Y la Biblia compara ahora, mis hermanos, que este cordero es un cuadro que representa ahora a Cristo Jesús, quien vendría más tarde al mundo y vertió su sangre para protegernos a nosotros. Nosotros somos redimidos por la sangre de Jesús. Según Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O sea que por gracia y misericordia ahora nosotros somos salvos. Ahora ya no tenemos que presentar animalitos, degollarlos, matarlos para hacer expiación por nuestros pecados. Una vez fue ahora, hace más de 2000 años, cuando Jesucristo vino a esta tierra a mostrarnos su amor por nosotros, siendo Él como un cordero vertiendo la sangre en la cruz del Calvario. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Miren, mis hermanos, el poder de la sangre de Jesús, el poder de su sangre. Somos justificados por su sangre y ahora también seremos salvos en la ira de Dios algún día. ¿Cuándo será ese día? Ya estamos protegidos, hermano. Su negocio, su casa está protegida con la sangre de Cristo. Y reprendemos al diablo y sus demonios que a veces quieren interponerse con enfermedades y problemas. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene más poder. También podemos leer otro pasaje de Hebreos 9:14, porque dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Mire qué precioso tema. La sangre de Jesús, mediante el Espíritu, dice, nos ofreció a nosotros sin mancha a Dios. Él limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que nosotros sirvamos al Dios vivo. Cuando usted y yo tenemos la sangre de Jesucristo, siempre vamos a tener vida. Y cuando a veces cometamos algún error, siempre va a estar la sangre de Jesús limpiando nuestras malas conciencias, nuestra mala manera, a través del Espíritu, porque ahí dice mediante el Espíritu eterno. Hermano, si tú has cometido algún error ya en el año pasado, qué sé yo, años anteriores, ya no cargues con eso. Ya no cargues con eso, porque Dios ya te perdonó. Dice el proverbista que 7 veces cae el justo y de muchas veces lo levantará el Señor. Pero eso no da pauta que le fallemos todos los días. Eso no da pauta que a cada momento le pidamos perdón. Bien dice Santiago que someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de nosotros. No todos los días y a cada momento vamos a cometer errores, porque como sabemos que hay un Dios que nos perdona, siempre vamos a cometer los errores. No, hermanos. Una vez
pagó el Señor por nuestros pecados. Y esa sangre fluye dentro de nosotros. Si tú y yo tenemos esa sangre, tenemos vida. Si tú desprecias esa sangre, estás muerto. La sangre de Jesús nos santifica. En un texto de Hebreos 13:12 dice, por la cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera en la puerta. Él fue como un cordero, se sacrificó y padeció para que la gracia de Dios estuviera con el pueblo. La sangre de Cristo nos acerca a Dios y por medio de Él, dice, para reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, llevándonos, haciéndonos la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado y nos ha santificado, según dice Colosenses 1:20. Hermanos, cuando usted y yo hemos aceptado a Cristo, la sangre de Jesús nos acerca, nos reconcilia. Ahora, por eso dice la Biblia que nosotros nos llamamos hermanos. Hermanos, porque llevamos una misma sangre. Cuando mi hermano me llama, cuando mi hermano testifica, cuando nos vemos en la iglesia, cuando vemos el liderazgo en la iglesia, decimos, hermano, Dios le bendiga. Es porque somos y llevamos una misma sangre. Somos hijos de nuestro Padre Celestial. Tenemos un Padre que nos cuida, que nos guía, que su Hijo Jesucristo vertió su sangre por todos nosotros. Y nosotros llevamos ahora su sangre. Cuánto más, mi hermano, por eso debemos de apreciar esa sangre. Gloria al Señor. En otro pasaje de la Biblia dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que es el bautizo. ¿Qué le parece? Hebreos 10, 19, 22. La sangre de Jesucristo entonces nos da valentía para llegar hasta la presencia de Dios. Cuando antes no podíamos llegar a su presencia, hoy llegamos hasta el lugar santísimo. Hoy no nos quedamos solo en el atrio, no nos quedamos en el lugar santo. Ahora el velo del templo se rompió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y ahora llegamos hasta el lugar santísimo. Es por eso que usted debe de sentirse dichoso, dichosa, privilegiado de llegar hasta el lugar santísimo. El Señor dice ahí, ahora, para el camino nuevo, vivo, en que Él nos abrió a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esto es, mis hermanos, dice ahí la palabra de Dios, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo, ahora llegamos hasta el lugar santísimo. Donde antes llegaban solo el sacerdote y sumo sacerdote, ahora nosotros podemos llegar ahí por gracia y por misericordia del Señor. En conclusión, podemos ver que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si tenemos la sangre de Cristo, tenemos lo más preciado. No importa cuántas cosas puedan existir sobre la vida, pero si tú llevas la sangre de Jesús, tienes el privilegio de ser hecho hijo e hija de Dios. Y no te amedrentes. Quizás este mensaje puede llegar a alguien, porque el enemigo también quiere imitar a la deidad de Dios. El enemigo también quiere imitar el poder de Dios.
A veces el diablo también trabaja en esta forma, haciendo pactos de sangre, pero los reprendemos en el nombre de Jesús y sabemos que la sangre de Cristo tiene poder. Así es de que quiero dejar eso en su corazón. Si usted entiende el significado de la sangre de Jesús, yo quiero que usted siempre valorice la salvación que Dios le ha dado a través de Jesucristo. Quiero orar por tu vida, quiero orar. Y quiero que, si puedes cerrar tus ojos, ciérralos. Si quieres hablar con Dios por algún error, algún pecado que has cometido, cierra tus ojitos, ahí donde te encuentres. No sé dónde me estás observando, estás viendo este programa, pero Dios está tocando tu vida. Pero también la sangre de Jesús, por el sacrificio de Cristo, no solamente nos limpia de pecado, sino también dice que sana toda enfermedad, y toda enfermedad hasta de lo imposible. Hoy quiero orar por tu vida en esta tarde. Amado Padre bueno, Dios amoroso y misericordioso, gracias te damos en esta preciosa hora de la tarde por habernos permitido abrir las Sagradas Escrituras y así en esa forma, Padre, poder ver la palabra de Dios. Gracias, Señor bendito, por darnos este precioso momento, tener un trozo de la palabra de Dios y en el cual, Padre, has hablado a mi vida como a la vida de mis hermanos televidentes. Gracias, Padre, por aquel varón, gracias por aquella mujer, Padre bendito, que en este momento si quizás se está reconciliando contigo, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. No tomes en cuenta sus delitos, esos pecados, Padre, esos errores. En el nombre de Jesús de Nazaret nos reconciliamos contigo, amado Padre. Señor Jesús, bendigo, Padre amado, aquel varón, aquella mujer también, aquel niño, quizás aquella anciana que se encuentra, Padre bendito, ahí en su lecho de dolor, Padre, donde está esa enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, ministramos salud, Padre bendito. Ministramos, Padre amado, salud en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabemos, Padre amado, de que tú has venido a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero también por tu llaga, dice tu palabra, hemos sido curados. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy venimos orando, Padre amado, por Francisco del Águila, Señor amado, para que tú hagas esa obra en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántalo en el nombre de Jesús para la gloria y honra de tu nombre. Por todas esas peticiones que han recibido mis hermanos pastores, nos unimos, Padre amado, a esa petición en el nombre de Cristo. Muchas gracias te damos. Bendigo a cada uno por nombre, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones entonces en esta tarde. Ha sido una bendición llegar a su casa, a su hogar. Y si Cristo no ha venido, nos estaremos viendo la próxima semana nuevamente en una programación. Y quédese en sintonía de este canal, en su programación regular. También tenemos la programación de varios pastores. Así de que el Señor lo guarde, que el Señor le bendiga. La paz de Cristo quede en su corazón. Y hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.